Listo. Del equipo de trabajo, de la SOA de la Horta, de toda producción, comité consultivo, damos la bienvenida a Teniente Coronel Ejército de Perú, Carlos Enrique Freire. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Bastante contento porque estamos entrando a una etapa de bicentenario de la República, de 200 años, de una vida intensa para el Perú. Y por otra parte, también por lo que acaba de salir mi nueva novela, El miedo del lobo, que Mm, tengo mucha esperanza de que sea, más que ser leída o difundida, que sea un documento que llegue al corazón de los lectores, ¿no? Y eso creo que por ahí va el tema. eh, bueno, nosotros queríamos proseguir con la entrevista comentándole una frase muy circular entre todos nosotros, la cual pertenece al historiador español Menéndez Pelayo, el cual nos proponía que un pueblo que olvide su identidad estaba abocado a su desaparición en la historia, puesto que esta entrevista no es un mero acercamiento hacia una persona, sino que buscamos de primera mano ese mejor conocimiento, pero por sobre todo ese mayor amor de nuestra sociedad a nuestras Fuerzas Armadas, los ideales castrenses y humanitarios que se van a relucir en esa entrevista en reiteradas ocasiones, van a ser partícipes y actualizadas para todos los militares de nuestra Fuerza Armada y, cómo no, en este bicentenario deje una herencia humanística, pero sobre todo moral, como ya lo tuvo el Sacro Imperio Romano, esa filosofía de Grecia, o en todo caso esos valores del cristianismo, su espíritu y su formación, sobre todo de nuestros soldados, no solamente fortalece la identidad y capacidad de nuestros ejércitos, sean mar, tierra o aire, sino que ello asegura aún más el óptimo desempeño de los compromisos tanto tácticos o políticos, operativos, con misiones y navegaciones internacionales, donde el servicio de nuestro Perú se ve de primera mano y ante ello ustedes tienen a bien garantizar no solamente la seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras, sino de cada uno de los peruanos. Eh, sí, hay unas misiones que da la Constitución a los soldados de la República que están bastante claros, ¿no? Garantizar la soberanía e independencia del país y ayudar al desarrollo nacional. Y creo que toda la reglamentación y toda la forma como observamos los soldados al Estado está enmarcado en esas líneas de la Constitución. Sé que eh, hay diversos elementos que se desprenden de esto, pero en el fondo, y yo creo que ha sido lo básico incluso para mi propia carrera, es importante ser un soldado de la ley, ¿no? Eso creo, eh, quizás en mi mentalidad, lo más parecido a la ley es ser soldado, ¿no? Entonces, por eso es que esto no solamente es un compromiso, sino una forma de vida, ¿no? Y por ahí creo que no solamente me manejo yo, sino muchos oficiales de mi generación. Tenemos a su vez principios rectores, modelos de conducta y de luz espiritual en todos nuestros militares que yacen por lo menos, por ejemplo, hace 1000 años en Grecia, en cual simboliza la figura de ese guerrero como Odiseo, o en todo caso Ulises, y en el Imperio Romano, en el troyano Eneas. Un ejemplo, si Odiseo encarnó para el combatiente griego esa perseverancia, ese compañerismo, esa sabiduría y ese liderazgo,
en su penoso regreso a lo que significó el hogar después de su victoria sobre la ciudad de Troya. En nuestro segundo caso, este segundo héroe clásico como Eneas, fue no solamente el modelo perfecto de la virtud del legionario romano, que se explica y repite en varios apartados, sino que es como un tipo de binomio, una conjunción grecorromana de valores eternos del militar clásico regado a esos ideales que todo buen soldado peruano tiene. Entonces, la pregunta para usted eh, es algo que a nosotros en lo personal y a todos los que tienen a bien escucharnos se pregunta cómo usted puede compaginar esa vida militar con la literatura. Es una pregunta que en realidad siempre me hacen, porque por lo general la sociedad piensa que la milicia está divorciada de la intelectualidad, pero es al contrario. Para ejercer para un oficial profesional es importante conocer doctrina, y la doctrina que se alimenta de la historia no requiere procedimientos de estudio y de análisis muy largos, ¿no? No creo, a no ser que alguien sea un tipo demasiado genial, que uno puede aprender doctrina militar en un poco tiempo. No hay, son muchos años de formación, de entendimiento, de praxis. Y de hecho, los soldados decimonónicos que combatieron en la Guerra del Pacífico y que tuvieron un momento álgido cuando el ejército del Perú se profesionaliza a principios del siglo XX, eh, los formadores o los fundadores de la Escuela Militar Francesa que funcionó en el Perú por muchos años, se escribían sobre ellos de que eran personas que tenían experiencia, pero que estaban alejadas de la doctrina. Entonces, uno aprende dentro de este contexto de doctrina, de conocimiento, no solo metodología militar, sino una metodología de vida que también te permite escribir. Y creo que va el asunto por ahí, ¿no? Yo me he vuelto un escritor, es cierto, pero estoy casi seguro que me he vuelto un escritor por mi praxis y por mi vivencia militar, ¿no? He aplicado básicamente eh, la capacidad que uno adquiere en el ejército de ser disciplinado en los plazos, en los tiempos, en los regímenes que yo utilizo para escribir, y también la experiencia que uno va adquiriendo en estos lugares que de otra forma una persona común y corriente no podría conocer, ¿no? Y esa mixtura ha permitido que me pueda convertir en lo que ahora soy, un escritor, y, y, pero tendría que agradecerle al ejército, y cuando agradezco al ejército le agradezco a las personas que han estado conmigo en este entorno militar tan importante. Hay un dato el cual no es para nada menor y hay que decirlo. La figura de don Andrés Freire Arias, valeroso militar que luchó en la guerra con Chile, además de ello, la figura de don Roberto Freire Arias, periodista, dueño del Tacora, el cual fue atacada y quemada por los chilenos. Además a ello, doña Carolina Freire de Jaimes, la cual nosotros recordamos que es una gran poetisa peruana que defendió con la pluma en la guerra con Chile, sangre que usted, mi teniente coronel, tiene, y el cual es grato brindarle un reconocido y honorable reconocimiento a cada uno de ellos. Bueno, es algo que siempre se habla en mi familia, ¿no? Yo siempre, yo tengo algo muy curioso, ¿no? Siempre le huyo a los honores porque mi temperamento es así. Entonces nunca
y a pesar que he ganado mucho en el ejército, de hecho, tengo siempre, cada vez que voy a presentar algo, le digo al maestro de ceremonias que tenga mucho cuidado con leer mi currículum porque es brutal ahora. Este, lo importante de un ser humano y lo que lo engrandece es la humildad. Entonces, no suelo comentar mucho, pero sí, es cierto, provengo de ese tronco familiar. Andrés Freire, mi tatarabuelo, un héroe en la guerra con Chile, de Carolina Freire, su hermana, y que no solamente es su hermana, sino que, y una escritora importante en su momento, sino que es la mamá de Ricardo Jaime Freire, el mayor poeta de la historia nacional de Bolivia. Y el- entiendo que hay algo en la genética quizás o en la tradición familiar que termina influyendo en mí. Y bueno, uno trata de absorber lo mejor que tiene de ellos, ¿no? Y creo que de alguna manera si ellos estuvieran acá estarían un poco orgullosos de mí, de lo que he conseguido. Y como reitero, no sé qué tanto he conseguido, pero entiendo que las muestras de afecto y de lectura a mis últimos libros en particular es un indicativo de que he ido por el camino más o menos correcto, ¿no? Usted en reiteradas oportunidades le tocó tomar un fusil y arriesgar su vida para combatir las fuerzas enemigas durante muchos años. Esto le permitió a su persona dejar de ser un mero espectador para ser un generador tanto de ficciones sobre esa misma temática y convertirse en un extraordinario narrador de historias. Nosotros recordamos de manera muy grata el último otoño antes de ti, que fue una de sus primeras obras publicadas, pero que comparte, como todas las otras, elementos que no solamente confirman y reconfirman cada vez que usted publica una nueva novela, esa cuota de ser una persona muy disciplinada, sino que además su imaginación, pero sobre todo sus fundamentos son inquebrantables. Sí, creo que los escritores normalmente, y lo sé porque conozco muchos, siempre andan tratando de buscar historias y a veces uno tiene suerte y las historias le caen a uno encima. En el caso de esta novela, El último otoño, había muchos elementos muy cercanos a mí, eh, el que terminaron convirtiéndose en el libro que fue, ¿no? Un libro para mí emocionante de escribirlo, pero sé perfectamente que esa es la historia de mi bisabuelo Andrés, un hombre que se casó bastante entrado en años, ¿no? Y, y se casó con una mujer mucho más joven que él, ¿no? En todo caso una menor de edad, ¿no? Y que ahora sería algo mal visto, pero comprendo que eran las usanzas de esos momentos, que digamos la vida tenía esos giros, así que me pareció una vida interesante la de él, porque era hijo de un héroe y era el presidente del Congreso, dicho sea de paso, en su momento, y, y sin embargo era soltero. Y esa sensación, me imagino que para él era una sensación difícil de obedecer, porque y hay una frase en la novela, ¿no? En la que le dicen al protagonista soltero, maduro, maricón seguro, Mm, y él precisamente no era eso, precisamente, o sea, no era una persona por si acaso no tengo nada contra la homosexualidad, sino que no lo era, simplemente era una persona que se había tomado su tiempo en decidir y, y me parecía muy importante esos valores lo que ocurre, y para que sea ficción, es que hago la novela en Moquegua, que es un lugar donde yo he crecido. Y Moquegua me parecía la ciudad perfecta para escribir una novela de esta índole, ¿no? Así que por eso es que podía transitar
de la violencia de una novela como Hay Esmeralda, por ejemplo, que tiene mucha acción, a una novela con códigos decimonónicos, de un amor lento, de esos amores que se demuestran con la mirada solamente, ¿no? Con el buscar con el rabillo del ojo, ¿no? Que era bastante, ¿no? Así que fue un placer para mí terminar de escribir esta historia y la verdad que la pasé muy bien y la respuesta también fue muy buena, ¿no? Hay gente que va a Moquegua a conocer los lugares por donde... Moquegua tiene una particularidad que es una ciudad un poco aislada, porque no hay la carretera no pasa por Moquegua, entonces siempre es un misterio la ciudad, ¿no? Ya que su persona nos comenta su estadía en Moquegua, hay que recordar de que cuando usted tenía alrededor de 16 años de edad, escribió su primer cuento y según nos comentan, una persona muy allegada a usted le dijo que era un poco malo y algo abundante de errores. La Claro, segunda vez un cuento plagado de errores, ¿no? Para un niño de 16 años debe ser traumático, ¿no? Y, y lo más complicado fue que esa segunda vez, cuando usted ya tenía unos 17 años y había ya ingresado a la escuela militar, un superior le comenta, esa en posición de descanso y sin necesidad de alzar la voz, que usted podría servir para cualquier cosa menos para nuestro ejército. Entonces, con esos baches casi a la autoestima y en plena edad de fricciones consigo mismo, de un encontrarse para perderse, ¿cómo usted todo ello lo llevó y lo que es mejor, eh, a nuestro parecer, le sirvió para que no solamente cumpla las reglas más rápido, sino que además usted no escogió una sola labor o función, por así decirlo, sino dos carreras de resistencia y sobre todo de mucha pertinencia. Sí, creo que lo relaté alguna vez en una entrevista en El Comercio. Es más, yo fui corresponsal del diario El Comercio cuando estaba en colegio. Eh, Puede ser algo muy doloroso y hay personas que quizás no hubiesen seguido, pero yo precisamente soy de las personas que continúa un poco con las cosas y a veces puede ser bueno, también puede ser malo, ¿no? Porque a veces uno termina metido en empresas imposibles, ¿no? Pero pienso que hay una frase de Vargas Llosa que yo había leído en ese momento de mi vida, ahí a salir el pez en el agua, y leí una frase que siempre, que me ha marcado mucho, y es que las personas son lo que quieren ser, y yo elegí ser esto. Por eso nunca me quejo, hay situaciones en el ejército que son complicadas, y por lo cual una persona común y corriente, incluso un militar, podría renegar mucho, pero recuerdo siempre eso, ¿no? Que yo elegí ser eso. Y también como ser escritor también tiene esas complejidades. Y uno de los primeros problemas a los que se enfrenta un escritor no solamente es que es en el hecho de escribir bien, ¿no? O escribir por lo menos medianamente bien, sino que se enfrenta a su anonimato, ¿no? Se enfrenta a ser nadie, se enfrenta a colocar un libro en una librería en el cual los lectores no están comprando pan, no están comprando comida, sino están comprando posiblemente uno o dos libros, y donde siempre va a tener un poco de más importancia en un autor más sólido. Entonces los autores se enfrentan a esa dificultad. Los libros nunca se anuncian por televisión, como es el fútbol, ¿ya? Pero yo, de alguna manera, que ahora no comprendo bien, logré poder articular los dos
Y yo pienso que ese es quizás mi único éxito, ¿no? No solamente el escribir bien o el contar bien o el ser un buen militar, sino creo que mi éxito ha sido el ser lo suficientemente resistente para poder conseguirlo. Así que yo creo que por ahí va este éxito, si se puede llamar así. En una mañana del año 2006, el soldado Carlos Enrique Freire finalmente llega al Dorado. Lo acompañaba casi una decena de cabañas totalmente empobrecidas, esparcidas sobre un claro perdido en toda la espesura amazónica, muy cercana de aquel lugar se elevaban nuestros Andes peruanos y prácticamente todo el pueblo compartía un solo televisor, pero el cual, como a medio que no había ninguna señal, se dedicaban una y otra vez de manera reiterativa y un poco tendenciosa un puñado de películas que uno de ellos trajo en un largo viaje que solía realizar en una de las ciudades más cercanas, desde el Valle de las desde el Valle de las Esmeraldas, uno de sus libros más comentados, el personaje principal y narrador, lo cuenta en primera persona, es el subteniente Leoncio Goicoechea, el cual no solamente se detiene a leer una inscripción en la camiseta de uno de sus soldados, el cual dice, merezco el cielo porque vengo del infierno, el cual vemos de primera mano que no es solamente una novela de ficción, tampoco relatos someros, sino historias que han sucedido, que están sucediendo y van a suceder. Estaba muy de moda en los años 90 ese tipo de polos en los soldados, ¿no? Mm, Era como, es más, yo creo que salían a la calle con eso y no sé, posiblemente no me dieran más de 1,60 m, pero llevaban el polo así, como que muy en chivo, ¿no? Merezco el cielo porque vengo al infierno y cosas así por el estilo, ¿no? Los paracaidistas eran unos campeones en eso, porque obviamente que enfrentar el miedo de lanzarse de un avión no es cualquier cosa. El, He absorbido mucho de estos mensajes, de estos en el tiempo, y ahora no me acuerdo, ahora hay una tendencia a la estandarización de los colores y de los uniformes, ¿no? Pero en ese tiempo era como que muy de moda demostrar quién eras a través de esta temática que tenía que ver con estos polos que normalmente eran de color negro, así, ¿no? Y vistosos, con muchos símbolos, ¿no? De lo que eras, ¿no? Un soldado de fuerzas especiales, e incluso soldados que no necesariamente, digamos, que pasaban por estas etapas tan duras, o que eran artilleros, por ejemplo, ¿no? Y de artilleros de campaña que disparaban cañones, ¿no? Pero que igual sentían un gran orgullo por lo que podían o tenían capacidad de hacer, ¿no? Entonces yo captaba mucho estos mensajes, me parecían bastante importantes, porque en gente que no ha tenido más que su pobreza, ¿no? El hecho de ser importantes a través del uso de las armas o ser el mismo un arma, entonces era bastante relevante. Así que por eso es que escribí esta frase en la novela, en un momento cuando estos soldados salían a la ciudad y eran observados por las mujeres en particularmente, para que vean de qué hombre era el que tenían al frente, ¿no? Un veterano. mm. ¿Qué sensación le generó a su persona al momento en que usted fue destacado alrededor de casi 2 años a Pichari, el cual conocemos bien que es un distrito de la selva cusqueña perteneciente al siempre confuso y convulsionado BRAE? En lo personal, usted, ¿cómo llegó
el tener su fusil, quitarse las botas y estar ante una especie de escritorio, una laptop, una máquina de escribir y comenzar a redactar. Yo soy maniático. Siempre llevo algo para escribir. Ahora, bueno, es mucho más fácil porque hay bastante energía eléctrica en muchos lugares. Estoy siempre ando con la laptop o siempre estoy cazando cosas así. Yo he estado varias veces en esos sitios, indistintamente. La ausencia más larga que he tenido de Pichari y alrededores, porque estaba en Pichari, en Villavirgen, en Limonchayó y así, fue como que en 2005 al 2014, unos 9 años, porque me fui al norte, estuve en la frontera con Ecuador, ya, y de ahí regresé a hacer una maestría en la Escuela Superior de Guerra, y cuando regresé vi un enorme progreso. Vi los cuarteles más modernos, ¿no? Porque en los primeros tiempos cuando fui eran realmente horribles, que están creo un poco reflejados en la novela Valle Esmeralda, ¿no? Eran empalizadas, logradas como a como de lugar, con literas de cañas y unos colchones viejos y cosas así que a nosotros no nos incomodaba para nada en realidad. Era nuestra forma como veíamos las cosas en ese momento, ¿no? Entonces llegué años después y todo se había modernizado, pero el peligro afuera también se había modernizado. Entonces, eh, me da la impresión que eh, yo pude, a diferencia de cuando fui un subteniente y llegué a esos lugares, cuando volví a ir, tenía otro tipo de experiencia, un poco más de planificación, ¿no? Entonces se entendía también la guerra de otra forma. Yo no la entendía como la entendía el hombre que marchaba a pie, sino la entendía como un hombre que planifica un poco más, ¿no? Así que fue muy bonito, porque sé que pocas personas pueden pasar por esa experiencia tan llena de ingredientes, ¿no? De destruir pistas de aterrizaje clandestinas hasta conversar en el día a día con muchas personas, ¿no? Con muchos individuos de los cuales terminé aprendiendo para poder alimentar mis novelas, ¿no? Eh, Hay un hecho, y usted nos confirmará, o en todo caso nos desmentirá, en cualquier caso lo hace libremente, es que usted normalmente cuando bajaba de un helicóptero de nuestro ejército, luego de sobrevolar zonas angustiosas, cercanas a una eh, infestad de narcotraficantes, su persona, para no aburrirse, llevaba un libro del gran mariscal Andrés Avelino Cáceres, el cual era Memorias de Guerra del 79, para luego pasar por la base militar y recoger a su perro, que era de raza pastor alemán, muy hiperactivo, el cual se llamaba Marjar Romer, y todo ello es increíble. Ah, sí, bueno, Romer era un perro que se quería soldado, ¿no? Un perro muy querido, no solamente por mí, sino también por los soldados. Y bueno, sí, vivía un poco así. Este, yo creo que hay que sacarle jugo al tiempo. Y cuando uno viaja en un helicóptero por la selva las primeras veces, como que le parece todo muy innovador y me la pasaba tomando fotos al principio, pero después se te hace una rutina. Entonces, la rutina siempre, todas las rutinas las combato leyendo. Así que ahí el periodista que me hizo la entrevista aquella vez me observó haciendo eso, ¿no? Un libro sobre Cáceres, pero supongo que después lo fui cambiando. He leído mucho ahí, ¿no? He leído, creo que el libro que más me impactó en ese tiempo que estuve en la última estancia que estuve en Pichari,
Me parece que debo haber leído unas 8 o 10 novelas y libros de historia, pero me impactó mucho la marcha que hizo el comandante Benavides, que después fue mariscal, desde Chiclayo hasta La Pedrera en Colombia, a pie, ¿no? Y andaba muy curioso de ver cómo había logrado hacer eso, esa una marcha que yo, que soy un soldado profesional, yo sé que no la hubiese conseguido con mucha facilidad. Se demoraron 3 meses también, ¿no? Así que andaba en eso, andaba en las operaciones, andaba patrullando y yendo de acá para allá, viajando mucho por el cauce de la Purímac. Este, y entonces en esas circunstancias es donde me ve la prensa, y también coincidió con que comencé a escribir en IDN también, y ahí nada más, bueno, y tenía mucho que contar para IDN, así que tuve una columna que funcionó por bastante tiempo ahí, Diarios de Guarnición, ¿no? El cual fue recordado hasta ahora por todos nosotros. Queríamos comentarle una experiencia personal que fue un viaje a Estados Unidos. En el aeropuerto yo pude distinguir a varios uniformes norteamericanos de la Armada. La mayoría eran Marines, casi adolescentes, otros eran mandos de distinta edad y de graduación. Y entre ellos, yo siempre recuerdo que destacaba una pareja de jovencísimos tenientes en las últimas promociones graduadas en la Academia de West Point, el cual hasta ahora recuerdo el nombre, que era Elizabeth y Grego, los cuales eran muy amenos. Entonces, en lo que el avión despega, y antes de quitarnos los cinturones de seguridad, una de las azafatas anunció un tipo de información general de que más o menos era con estas palabras: señores pasajeros, nos acompañan en este vuelo algunos militares de nuestras valientes Fuerzas Armadas, son esos soldados que defienden nuestra bandera de barras y estrellas en nuestro país y en el mundo, luchando y sacrificándose hasta dar la vida por nuestra libertad, justicia, honor, familia y patria. Entonces, para mí, ese cariño y ese respeto, ese reconocimiento, porque todos aplaudieron, todos, cada vez que ellos pasaban ese marín, había como un tipo de clamor abnegado: gracias por el servicio a nuestra patria, a los Estados Unidos de Norteamérica. Era para mí muy sublime. Y en lo personal, usted en el contacto con cada poblador, porque normalmente en la selva siempre hay una señora que le pide una ayuda para su hijo que está muy enfermo, quizás un robo simple, pero para el poblador es muy importante, o en todo caso una pérdida de un niño, o encontrar un cuerpo ya postrado en las aguas e hinchado durante varias semanas. ¿Cómo era el contacto de los civiles con su persona en general? Eh, Varía de lugar en lugar, ¿no? Hay lugares de extrema desconfianza, hay otros lugares donde eres una esperanza. Cada pueblo chico tiene una historia. Lo interesante de estos pueblos chicos es que no es como las capitales, ¿no? O sea, en la capital, no sé, atropellan a alguien en una esquina y eso 5 horas después ya no es noticia, ¿no? O las noticias son volátiles, ¿no? En cambio, en las ciudades como estas, las noticias duran años, ¿no? Y, hay un lugar que se llama Xuchi, donde comenzó la lucha armada, ¿no? Donde esa noticia siempre es noticia, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo, o cada cierto tiempo, la población se reúne a conversar por eso. Y yo llegué a un lugar que se llama La Florida, donde habían matado 6 soldados, unos 7 años antes que yo llegara ahí.
pero era un tema recurrente, era un tema de como que hubiese pasado ayer, y de hecho que tomaba muchas previsiones porque eso era lo que me transmitía la población. Y hay otros lugares donde el paso del ejército anterior ha sido feliz, y en otros no tan feliz por la personalidad de quien estuvo en el mando en ese momento. Entonces uno se enfrenta a eso, a esas memorias gigantes, ¿no? Y hay lugares donde nunca ha llegado nadie, ¿no? También, y te enteras cuando tú llegas por primera vez. Así que yo ya era consciente de que mi presencia iba a formar parte de esa memoria extensa y que no se iba a borrar en siglos. Y por eso es que he tratado siempre que mi comportamiento sea lo más conciliador posible. No precisamente amable, porque a veces uno no puede ser siempre amable, no se trata de eso, pero sí una presencia que le dé a la sociedad una garantía de seguridad, de paz, de estabilidad, ¿no? Creo que eso es lo que busca todo el mundo en la vida, ¿no? Estabilidad. Y, y por ahí creo que ha ido dándose mi comportamiento. A veces, obviamente, que perdía la paciencia también. Una vez me acuerdo que llegué a un lugar donde el narcotráfico estaba muy extendido y me daba cuenta cómo las autoridades complotaban para, para impedir que establezcamos una base militar en una de las orillas del río Purima, y me puse muy mal humor, o sea, y era eh, muy frontal, ¿no? Porque yo entendía que tenía que cumplir con lo que tenía que hacer. En- entonces creo que en cada lugar es diferente, cada lugar tiene su historia personal, y digo personal porque estos pueblos pequeños, reitero, tienen historias gigantes en el sentido de cómo trascienden en el tiempo, ¿no? Marcan hasta sus hijos incluso, ¿no? Así que por eso es que guardo recuerdos de uno u otro lugar de manera diferente, ¿no? A unos de una manera muy grata, de otros de una manera muy frontal y así por el estilo. Nosotros recordamos gustosamente la muerte de José Valle, que fue por promedio de mediados del 2003. Algunos, un poco tendenciosos, comentan que en el medio intelectual no fue muy resonado, pero en lo personal, eso fue mi primer acercamiento literario con su persona. Usted ha escrito diversos eh, textos históricos de lugares donde radicaba su profesión tan loable, incluso eh, para todo el público, aunque es bien sabido, fue finalista de un premio de novela convocado por Editorial Cabana, que no es cosa menor, puesto que es una de las más relevantes de toda España. Eh, sí, yo creo que estaba intentando escribir varios tópicos de historias importantes, historias trabajadas desde el punto de vista histórico. Así que me animé por ir, y me sorprendió un poco que me consideraran tratándose de un lugar que siempre es un poco lejano para, para nosotros, ¿no? El, y he sido, siempre recaigo en ese tema, de escribir temas históricos. A veces trato de alejarme. Es más, hoy estaba en una conferencia temprano y vi que en el letrero que me pusieron era como que Carlos Freire historiador, y siempre claro que no soy historiador, ¿no? Los historiadores son la gente que estudia historia en la universidad, y yo no soy precisamente eso, ¿no? Yo soy un escritor que tiene un poco más de licencias. Eh, pero definitivamente el relato histórico me atrae muchísimo, ¿no? Y esa era la razón por la que había salido este relato de un escritor juvenil todavía, con muchas ganas de construir historia, pero que entiendo que todavía, yo creo que cuando hice ese relato, todavía era muy pueril para todavía tentar
sentarme, ¿no? Y eso no es nada malo, ¿no? Esto es parte de lo que uno va cuajando, igual que un futbolista, ¿no? Que por más potencial que tenga, ¿no? Un futbolista de 19 años no es igual que uno de 28 o de 30, ¿no? Que es un hombre que se para de otra forma en la cancha, ¿no? Entonces, eso me parecía que era lo que había sucedido en este relato, pero lo he seguido intentando de mejor manera. De hecho, la siguiente novela en la que voy a estar enfrascado tiene que ver con un relato histórico de la llegada de los españoles, no al Perú, sino a América Latina, ¿no? Así que he investigado mucho y yo creo que va a salir una buena novela la próxima que publique, que entiendo que voy a esperar un poco de tiempo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, usted la criticó de forma muy severa, sobre todo por su poca imparcialidad, y nosotros encontramos ello en La Verdad Sesgada, el cual usted obtiene, porque actualmente ostenta el Premio Nacional de Historia Militar, por ese gran ensayo. Eh, Creo que ahora soy más testigo de esto. A veces los jóvenes se forman, no de manera errada, porque la formación intelectual nunca es errada, sino que se forman con unos parámetros tan obtusos que terminan de desvirtuar la verdad, ¿no? Entonces, nadie es dueño de la verdad, dicen, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Una persona, cuatro personas en un mismo cuarto, y eso yo lo he comprobado, pueden contarte un hecho de manera distinta, de acuerdo a sus valores, ¿no? Eh, entonces, llamarse Comisión de la Verdad ya parte de un error, ¿no? Es una comisión que trata de investigar. Y lo interesante es que yo que he leído el informe, me parece un muy buen informe, ¿no? Ha habido mucho juicio en muchos casos en tratar de retratar con, con lo mejor posible lo que ocurrió en estos lugares, pero lo que ha terminado ocurriendo es que tiene conclusiones demasiado políticas, demasiado direccionadas a desvirtuar los aciertos del gobierno de Fujimori en su momento, y esto ya es historia, no estoy hablando de un tema político, ¿ya? Y al tratar de desvirtuarlo, termina desvirtuando el propio informe, ¿no? Tratando, es como que digas, bueno, Juan hizo esto bien, trabajó en esto bien, ¿no? Pero el que concluye, que es otro, oye, pero Juan jugaba para Argentina, ¿no? No, entonces Juan es malo. Entonces, algo así, ¿no? O sea, entonces no tiene correlación lo que ha relatado el informe con las conclusiones. Entonces las conclusiones terminan volviéndose un peso, ¿no? Que para mí y para cualquier soldado que se aprecie de vestir este uniforme es inadmisible. Porque si te ponen a ti al mismo nivel que un terrorista, entonces entonces mejor que te procesen directamente. O sea, ¿para qué tienes que pasar por un informe, ¿no? Así que eh, esa es esa es lo que yo sentí cuando escribí este documento. Y bueno, me parece que salió bien para los fines de ese momento, ¿no? Usted recordará la figura de doña Rocío Lladó, el cual usted tuvo a bien escribir el guión de esa tan aclamada película Vías Paralelas, y nos parece que el general en situación de retiro, Edward Donaire, lo convoca para escribir ello. No te escuché bien la última parte. Sí, le comentaba la figura de Rocío Lladó, el cual usted estuvo involucrado en esa tan aclamada película Vías Paralelas, porque nos parece que el general en situación de retiro, Edwin Donaire, lo convoca para escribir el guión de esa tan aclamada película. Sí, bueno, quiero recalcar que me estaban comiendo los zancudos, porque estaba en la frontera con Ecuador, en el lado de Tumbes, pero Salumía para adentro. Y recibí este encargo y salí y viajé a Lima. No sabía muy bien para qué, pero era para hacer el guión.
Y bueno, tenía indicaciones muy claras, tenía la historia más o menos clara. Y, una vez que entregué el guión para que siga el trabajo, me desentendí, ¿no? Y cuando volví a Lima y me encontré con que la película ya estaba filmada. Fue muy interesante, ¿no? Por eso es que hay algunos cambios en la película misma en relación al guión que escribí, pero bueno, eso es natural en el cine. Ya después he hecho otros guiones y otros trabajos de esa naturaleza y digamos que he estado cada vez he desarrollado mejor esta pericia de escribir guiones, que no es una cosa fácil, es muy tedioso en realidad. Pero sí, de ahí he seguido haciéndolo. De hecho, tengo algunos guiones listos que seguramente más adelante se van a publicar o filmar, ¿no? Nosotros hemos estado en presentaciones anteriores con Juan Carlos Oganes, director de la película Gloria del Pacífico, y también nos comentó su experiencia como guionista en elaborar parte de ese guión, una película que retrata de manera magnífica esa batalla de Arica allá en 1880 y fue totalmente tremendo lo que nos contaba Juan Carlos. Sí, Juan Carlos Oganes, el director de la película, que ya había, digamos, construido parte del guión, me dio este encargo y me puse a hacerlo porque, bueno, tengo mucho conocimiento al respecto, ¿no? Así que como que me fue muy bonito centrarme en temas que ya conocía, investigar, por eso es que sé muy bien detalles. A veces la gente conoce la batalla de manera general, ¿no? Como que, pero yo sí sé por dónde vinieron, quién falló, quién acertó, y eso creo que es siempre escribir es una experiencia extraordinaria, ¿no? Porque te permite leer decenas de libros hasta que puedas incluso escribir una página. Entonces, por eso es que fue para mí muy poderoso ver la película en el cine, ¿no? Usted recordará en honor a la verdad, el cual termina convirtiéndose en esa versión tan necesaria, tan pertinente, la cual es la versión oficial de nuestro ejército del Perú sobre un hecho no menor relevante que fue tan determinante para nuestra vida como fue la guerra contra subversiva, contra Sendero Luminoso y, cómo no, contra el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Así, ese fue un trabajo muy complejo. O sea, tuve que indagar, entrevistar, leer, hacer archivo. Creo, me demoré un buen tiempo y ahora mismo se está reeditando ese trabajo con algunos nuevos elementos que debe salir para el 9 de diciembre, ¿no? Este año voy a publicar muchísimo, ¿no? Pero es porque en base a trabajos que ya anteriormente había hecho y esta versión es bastante honesta. No traté de tapar nada, sino de mostrar cómo había sido la guerra, ¿no? A veces pasa que el que pierde tiene la virtud de escribir y cuando eso pasa, entonces el que pierde puede ganar la guerra, ¿no? Y no es una exclusividad del Perú, ¿no? Esta guerra, cuando terminó en su momento más crítico, pasó a ser una guerra ideológica y el Estado no ha logrado consolidar esta parte ideológica y por eso que da la sensación de que la guerra continuara de alguna manera en otro tipo de campo. Así que, bueno, yo sí me propuse el hecho de tratar de hacer que este relato sea lo más honesto posible, sin tapar ni inflar, sino de que sea objetivo. Y por eso es que ha servido mucho en adelante, ¿no? En honor a la verdad. En los círculos académicos y literatos de la ciudad de la eterna primavera, como es Trujillo, la ciudad blanca, como es Arequipa,
recordamos su novela El Semental, el cual es un relato hilarante en el que un hombre prodigioso, por así decirlo, ofrece el servicio de procreación a mujeres en aras de un mundo o de un futuro mejor. Sí, bueno, esa novela es importante porque la escribí en un momento un poco complicado y se basa en esta cuestión tan racista que hay en el Perú de te voy a mejorar la raza. Entonces fue a partir de eso que construí un relato y lo envié al concurso de la Cámara Peruana del Libro y me olvidé, ¿no? Y después me llamaron para decirme que había logrado llegar a la fase final del concurso y eso implicaba la publicación de la novela, ¿no? Así que creo que fue muy bacán eso porque era una novela que en realidad era un tema muy hilarante, ¿no? Porque me fijaba en la necesidad de los seres humanos, esta necesidad normal de tener hijos como uno quiere, ¿no? O sea, ni siquiera hijos que se parezcan a uno, sino hijos que como uno, mejorados, ¿no? Pase entonces, por ahí va el tema, por eso es que me fui muy divertido. Esto sí fue más que un trabajo de investigación, fue un trabajo de diversión, escribir esta novela. Ujú. Nosotros podemos decir que su literatura es totalmente versátil, puesto que aborda diferentes tópicos totalmente diversos, múltiples, desde, por ejemplo, la narrativa histórica hasta la ficción y lo realmente maravilloso. Eh, entonces, vemos que usted responde no solamente a un mundo imaginario, sino que su literatura se ajusta perfectamente con ese conocimiento probado del hombre latinoamericano, sus creencias, sus costumbres, esa oralidad tan heredada, tan nuestra. Es decir, sus obras son filosofías de vida permanentes, donde predomina un trasfondo de esa imaginaria local, esa cuestión geográfica de diversos pisos altónicos y escrito de una manera, digámoslo así, mucho más cercana, mucho más moderna, hasta emplea recursos de literatura actual exquisitos. Bueno, te agradezco mucho tu comentario. Bueno, uno trata de hacer lo mejor que puede, desde desfilar, que puede ser lo más elemental, hasta escribir algo de esta naturaleza como una novela, ¿no? Me gusta escribir novela, mucho más que cuento, ¿no? Y mucho más que otros géneros literarios, porque la novela te da ese espacio para, para poder expresar mejor una historia, varias historias, y que todas estas historias pueden complotar en el fondo, que al final termina siendo, hay una frase que alguna vez leí, no me acuerdo dónde, pero sí tengo claro que es verdad, que es la novela es la historia falsificada de una república. Entonces ahí yo creo que todas estas novelas que he escrito en el fondo son el reflejo de lo que es este país, ¿no? ¿No? Y entiendo que dentro de poco voy a migrar a otro género, o sea, me refiero no a salir de la novela, sino que tengo que viajar un poco más y posiblemente encuentre nuevas historias y nuevas otras formas de contarlas también. Usted tendrá bien recordar al expresidente Ollanta, el cual en una gran ceremonia con altos mandos presenta el libro de Cáceres, el cual yo tengo el placer de tener eh, dos ediciones de ello, el cual usted escribe 4 capítulos junto a esos dos grandes periodistas. Uno de ellos tuve el gusto de conversar y reunirme con él, como lo fue don Arturo Salazar Larraín, un hombre en lo personal brillante, ya que y a otro que lamentablemente solo lo conozco de vista y de hola, don Luis Rey de Castro. Eh,
Es un libro grato porque ahí me está hablando mi patrono, ¿no? El patrono más, el oficial más importante para la infantería en el ejército, a la cual yo pertenezco. Y el hecho que te encargue su biografía. Ahora, yo tomé la biografía del propio relato de Cáceres, ¿no? Y bueno, fui encontrando en esto, el señor Salazar Larraín, para mí fue un grato honor, ¿no? Tratándose de él sobre todo, ¿no? Un director del diario, ¿no? Yo era un joven capitán todavía. Ahora no sé qué tan joven sea, pero, pero en ese momento me sentía así. Y me fue especialmente bien en ese libro porque reflejó mucho de lo que era Cáceres, ¿no? En su trayectoria, ¿no? ¿No? Así que salí muy contento muy contento de haber pasado por esta prueba de fuego de escribir una biografía de alguien tan magnífico. Eh, por una hija de un gran amigo mío, yo recuerdo haberlo visitado eh, en Punta Hermosa y bueno, le mando un gran saludo a Renata y tenía un cuento suyo que era el quinceañero de Javiera. Y recuerdo que en la mesita de tocador había una visita inesperada, el cual no conocía que era de usted. Le pedí prestado y me puse a leerlo. Me encantó, hasta le pedí prestado el libro a mi amigo y hasta ahora lo tengo. Sí, es más, ese relato se lo escuché yo mismo en Mercado Jardín porque cuando era teniente tuvimos a hacer una entrevista entonces tomé el relato de él específicamente. Sé que por ahí también alguien lo había mencionado, pero el relato que está ahí, yo lo tomé del mismo Mercado Jardín en una visita que hice con otros alumnos a esta luminaria que era Mercado Jardín, ¿no? Y me llamó mucho la atención la capacidad de Montesinos de poder, eh, de poder hacer siendo tan joven, articular todo esto, ¿no? El conseguir ubicarse en un puesto clave como ser un ayudante en el comando, en el comando del ejército en ese tiempo, ¿no? Y todavía falta bastante historia por escribir allí, ¿no? Pero ahora no puedo hacerlo, pero sí, al menos esa parte me generó la idea de escribir este relato que me parece que quedó bastante bien. Eh, ¿Cómo surge, en qué momento usted comienza con esa magistral composición de Fantasmagórico? Porque tiene partes éticas, filosóficas, metafísicas, hasta, podríamos decir, desgarra la esencia humana de una manera muy probaz. No te entendí la última parte de la pregunta. Sí, le comentaba que el Fantasmacopio desgarra la esencia humana de una manera muy probaz. Se ve que usted es una persona de mucho eh, sentimiento, con quizás muy duro de manera externa, pero con un sentimiento tan humano que muchos quisiéramos tener. Para escribir el fantasmoscopio, me fijé mucho en los grandes temores que tiene la gente, que precisamente tienen que ver con la muerte. Yo creo que si la muerte se comprendiera bien, o sea, uno supiera qué pasa más allá de la muerte, los comportamientos serían diferentes, ¿no? Yo, como sé que me perdí en muchas culturas, he visto cómo cada cultura trata la muerte, ¿no? Así que por eso es que por eso es que esta novela surge de esa sensación que tenía, ¿no? Y los personajes también surgen de la sensación que tenía en ese momento. Incluso cuando se fue a reeditar, quise cambiar algunas cosas, pero la editora me dijo que mejor que lo dejé así porque era
mi esencia en ese momento, porque escribí esta novela en 2007, pero recién se publicó en 2010 por primera vez, ¿no? Yo también he cambiado algunas percepciones con el tiempo, pero me da la impresión que sigue siendo genuino, lo más genuina, algo de lo más genuino que he hecho, ¿no? Una novela que simplemente explotaba lo que yo sentía en ese instante y que se transforma en una historia. Unos profesores míos, amigos muy cercanos a Marcos, comentaban de que si alguien tendría que narrar la vida de Vargas Llosa, eh, era usted, porque prácticamente ahí, cuando usted comienza de manera muy probaz en esas cuatro etapas, uno puede connotar diversas secuencias muy bien concatenadas de este gran escritor que también ostenta la nacionalidad española, un gran hispano-peruano, arequipeño, como él mismo, que estuvo en la escuela de Cochabamba, Bolivia, y el Colegio Militar de 11 grado, ingresa si mal no recuerdo, marzo, abril del año 50, 52, y antes de cumplir una edad muy corta, después de los 15, 14 años, y ahí es donde se empieza a amasar, a cultivar esa vocación tan literaria. Cualquiera que entre a un cuartel, a una escuela militar o a un colegio militar, va a encontrar pan para escribir, ¿no? Por eso es que le pasó a él en su momento, llegó al lugar indicado con los talentos indicados y eso va a terminar resultando muchos años después en una novela. Eh, yo después he visto a Vargas Llosa en el colegio, ¿no? Y cuando lo conocí, que casualmente lo conocí en un tema protocolar, pero ya después he estado en un tema más personal con él con los años, me pareció que él tenía todas las apariencias de alguien que había sido formado en ese colegio, ¿no? En ciertas formas de temperamento personal, que he relatado varias veces ya en otras entrevistas. El colegio militar le da a un joven de esa edad bastante temple. Yo era un poco un puber cuando por primera vez vi cadetes del colegio militar en una fiesta, y a pesar que eran niños también casi como yo en ese momento, los veía bien grandes, ¿no? Entonces, con el pasar de los años, bueno, ahora veo un cadete, lo veo un enano, lo veo, ¿no? Pero con el pasar de los años, me di cuenta que lo que le dio a Vargas Llosa y a toda su generación fue atemperarlos, ¿no? Volverlos gente un poco más cuajada para su época. Y eso termina reflejándose en la novela, que tiene gente que es su fan y gente que la odia, como el mismo autor, pero que terminé reflejándola en esta historia gráfica que escribí con mucho beneplácito, lo escribí en el Cañón del Colca. Había habido un terremoto, me mandaron a reconstruir todo el cañón, o sea, todo el pueblo, todos los pueblos, eran bastantes pueblos. Y ahí me pasé entre que controlaba temas de ingeniería y yo también, y las tardes que hace muchísimo frío me ponía a escribir el guión. Así que salió súper bien, creo, y esta es la tercera, creo, edición del libro, ¿no? Le ha ido súper bien por, la, por los dibujos y por la historia en sí misma, ¿no? eh, a pedido de público que nos enviaron sus preguntas con bastante día de anticipación, resalta en ellos un tema, un poco de curiosidad sobre la figura del capitán Amador Ocampo. Entonces, usted ahí es cuando representa magníficamente ese mítico enfrentamiento entre civilización y barbarie. Y uno en lo personal recuerda que la guerra que hicieron para mí, eh, en-
bueno, para mis padres también fue una riqueza de escenarios muy bien armados, eh, saltos en el tiempo que refrescan una sociedad peruana tan trasversal. Bueno, yo conocí a Mauro Campo en Arequipa. Era amigo de Gustavo Gorriti. Y Gustavo Gorriti me dijo que él podría ser un buen personaje de novela. Y para esto yo ya había ido por algunos lugares donde él lo habían conocido. Así que lo busqué, conversamos. Tenía algunos escritos que le había hecho que también me los pasó. Así que es una persona excepcional, Amador Ocampo. Cualquiera que lo conoce, debe medir 1,70 m, ya es un hombre entrado en años, pero un tipo que tiene una vitalidad mental bien, bien interesante, ¿no? Que como que le encuentra la táctica a todo, ¿no? Y eso, Amador Ocampo es el reflejo o la representación de una gran cantidad de peruanos que tienen ingenio para resolver lo más oscuro, ¿no? Yo creo que esa es la mejor forma que lo puede describir a Amador. Y bueno, yo creo que él es uno de esos peruanos importantes, pero no tanto por él, sino por lo que representa, ¿no? Así que sí, él, ha sido, esa novela la escribí en Arequipa, me demoré un buen tiempo porque estuve hablando con él bastante. Así que sí, yo he visto que se acaba de terminar la novela, entiendo que voy a tener que reeditarla, pero ya será un poco más adelante porque ahorita estoy embebido en el miedo del lobo, ¿no? Y justamente usted que tiene ahí comentarnos el nuevo logo, que el cual es una parte muy esperada para todos aquellos que nos escuchan y nos escucharán. Quiero o queremos que nos describe esa figura de Aquiles. Esa impresionante historia, tan electrizante, tan propia, y vemos que los personajes totalmente complicados, por así decirlo, puesto que bien sabemos que no solamente tuvo que charlar, sino encontrar un punto nexo con Aquiles, saber cómo sonsacarlo, por así decirlo, los detalles, cómo llevarlo a que mire en retrospectiva para que ese secuestro y el cautiverio le quede plasmado en su eh, tan espectacular pluma. Es una novela brutal, es una novela brutal, muy difícil de escribir porque el personaje es una persona que ha resistido cosas que no cualquier ser humano puede haber logrado llegar, ¿no? Yo creo que va a dar bastante fuego porque Aquiles, como se llama él, bueno, su verdadero nombre es Ramón García, y se queda con el sobrenombre de Aquiles, él no es cualquier persona. Y, y a esto me refiero a que posiblemente vaya a ser una persona que termine siendo pobre, no sé, no lo sé, ¿no? Que no llegue a alcanzar, no sé, un magíster o un doctorado, que es lo que uno quisiera tener en la vida, ¿no? Un PhD, ¿no? Pero la lección que le da de resistencia a las cosas más difíciles que puede, al infortunio más largo, da para más. Es un mártir, en el fondo, ¿no? De esa gente que así nomás no encuentras. Así que espero que la lectoría lo premie a él leyéndolo y conociéndolo, porque sí sé que va a ser una persona pública, porque yo creo que él es la representación máxima de lo que sufrían los achánicas secuestrados y vejados por el terrorismo, ¿no? Eh, ¿Nos puede comentar, si es que fuera tan amable, cómo podemos adquirir no solamente su última novela, sino cada una de ellas? También nos pidieron que le hagamos llegar, si es que usted quizás en algún momento tiene planeado,
realizar una gira a Cusco, a Arequipa, a Tumbes y, cómo no, a Trujillo. Bueno, al menos el miedo del lobo que acaba de salir está en todas las librerías del Perú, ¿no? El- el- Antes estaba en otras editoriales, en Estreno Mudo, entonces también mis libros se pueden conseguir a través de Estreno Mudo, que ahora tiene librería. Y, y en algunos casos, las novelas que están escaseando más, que se tienen que reeditar, pueden todavía encontrarse por internet, me refiero a que a través de la adquisición por estos temas de librosperuanos.com, así donde se hallan muchos libros. Por ahora, al menos, sí tengo muy claro que El Miedo del Lobo va a estar en las librerías durante un buen tiempo, ¿no? Y paulatinamente, yo sé que se va a reeditar el próximo año desde Valle de las Esmeraldas, por ejemplo, la nueva edición que va a salir con Penguin, una edición mucho mejor trabajada que las rústicas que habían antes. Y porque es un gran libro, ¿no? Yo no lo había percibido así en su momento cuando lo escribí, pero con los años se ha vuelto un libro típico de la guerra contra el terrorista, ¿no? Así que sí, es fácil encontrarme en las librerías, al menos por ahora, ¿no? No hay libertad sin seguridad, bien común, sin paz, democracia, sin justicia, y esa tan esforzada y callada labor dentro y fuera de nuestras fronteras, muchas ocasiones, durante meses, lejos de familiares y amigos, siempre en lo profesional, para adentrarse en los ideales que usted siempre tiene bien. Y es como decía Virgilio en Eneida, cuando cantó al Imperio Romano, ese es mi amor, mi patria. Es un grito de amor casi patriótico que palpita en el corazón y en los cánticos, aplausos y reconocimientos del pueblo peruano hacia sus soldados. Son victorias de amor y admiración por este gran pueblo en cada festividad militar que se dedica a nuestras Fuerzas Armadas, a sus desfiles y actos oficiales. ¿Cómo lo encuentra 28 de julio a la figura de teniente coronel Freire? Eh, es un momento importante para la República, no solamente por los 200 años, no, es un momento importante porque estamos doblando la esquina de un mundo diferente, ¿no? Un mundo más globalizado, donde las cosas que pasan en el otro extremo afectan más rápido. Es la más, la globalización siempre ha existido, pero siempre te llegaba como la resaca de la ola, ¿no? ¿No? Pero ahora las cosas te pueden llegar como la velocidad de un tsunami aquí en la China. Eh, Hay que ser lo suficientemente nacionalistas sin llegar a ser chauvinistas, ser dignos y firmes sin llegar a ser ridículos, ¿no? Y lo importante, creo que es que uno debe respetar su esencia, la esencia que te dan tus padres en primer lugar, y tu formación como militar, como soldado en segundo lugar, y todo eso engloba la personalidad de uno, lo que uno termina siendo, ¿no? Así que siempre tengo esperanza en que el Perú va a ser, con sus errores y aciertos, va a ser un país mejor en el término de la distancia. Hay un pedido muy especial de un técnico calizaya que es de origen poneño, de un también capitán, sobre si es que usted fuera tan amable de comentarnos esa gran figura de don Andrés Avelino Cáceres de Regaray, vencedor de Tarapacá y héroe de la campaña de Lima y de esa ardua resistencia de la campaña de la Breña. ¿Cómo un hombre puede unir a toda una población indígena menospreciada en ese concepto de patria y ofrecer la resistencia de la Breña a esos invasores, puesto que era un hijo de terratenientes y siempre se comentaba en la Sierra Central
que en su sangre corrían esos genes de la mítica Catalina Huanca y de españoles que apostaron por la independencia de nuestro país. Cáceres representa el mestizaje nacional, representa el valor de lo máximo que uno puede dar, representa la no rendición, representa la resistencia, representa la pericia estratégica o táctica militar, representa muchas cosas, por eso en que todo sitio cae bien, ¿no? Y sobre todo, Cáceres representa el honor y la dignidad, que engloba también muchas más cosas, ¿no? Así que eh, un hombre había sido formado por Marical de Castilla desde muy joven, había peleado en varios escenarios, y cuando ya comenzaba a dejar el servicio a la nación, es que se incorpora a las fuerzas del ejército en la guerra del Guando y el Salitre en 1869, y termina siendo una de las figuras más representativas con respecto no solamente al heroísmo, sino a la capacidad de con poco hacer mucho. Así que Cáceres es un peruano trascendental. O sea, no podríamos entender el Perú sin Cáceres, ¿no? Un hombre que puede alternar en los círculos políticos, militares y económicos de Lima, pero también tener la facilidad de hablar con un campesino en quechua. Así que Cáceres pues, tiene todas esas aristas y por eso es que están bien vistos, ¿no? En el caso de la independencia, esos personajes, esos relatos, esas imágenes icónicas que forman parte del ideario imaginario de la conformación de la República de nuestro país, ¿qué reflexión le genera todo ello y cómo identifica cada uno de estos a nuestra nación? La última parte no te pregunté bien, ¿cómo? Sí, él le decía, ¿cómo usted reflexiona la imagen de cada uno de ellos y cómo a su vez estos identifican a, a nuestro país como nación? Lo que pasa es que cuando esta guerra sucedió, particularmente la del 79, todos estos personajes eran personas que pertenecían a las clases medias altas del país. La guerra atravesó todos los estratos sociales. Y al ser así, entonces no hubo nadie que no fuera una víctima, ¿no? Desde una madre que había perdido a sus hijos, hasta un hermano que había perdido a sus otros hermanos, o alguien que había perdido un padrino. Entonces, toda esta catástrofe termina juntándose en algo que va a ser respeto por el alma de este antepasado directo que había sucumbido en la guerra. Y eso es lo que crea la nacionalidad. Eso no solamente pasa en el Perú, pasa en Francia cuando muere Juana de Arco, ¿no? Porque Juana de Arco no muere sola, ¿no? Muere con un montón de franceses, ¿no? Ha pasado en Chile incluso, con relación al Perú, en la batalla de la Concepción. Curiosamente en Chile, a pesar que digamos que es el vencedor de esta justa, la batalla más recordada es la Concepción, donde pierden, ¿no? ¿Y por qué? Porque el sacrificio, tal como le sucede a Cristo en la cruz, el derramar la sangre por una idea, eso es lo que hace que lo que genera la nacionalidad, lo que genera el sentimiento en común. ¿Por qué todos los peruanos tendríamos que participar en en la conmemoración del bicentenario? ¿Por qué es una oportunidad de reflexionar sobre el pasado y la construcción de un nuevo Perú? ¿Por qué decimos que es memoria viva, sobre todo historia de nuevas reflexiones sobre nuestra identidad? ¿Y por qué esos recursos educativos van a servir tanto de aquí a un par de generaciones? Eh, Esperemos que el bicentenario y el entendimiento de los peruanos de que el país tiene que ser mejor explote todos estos puntos que me estás diciendo. No podríamos ser un país importante
si no nos industrializamos y si no estudiamos, ¿no? Si simplemente nos dejamos llevar por chauvinismos que no, y sobre todo por la mediocridad, que eso es a lo que tenemos que huir, ¿no? Debemos ser una sociedad formal, una sociedad que no busque hacer empresa de la ruina ajena, ¿no? Una sociedad mucho más justa y pasa por no solamente exigir justicia, sino por practicarla, ¿no? Ese es el primer punto de la justicia, ¿no? Eh, Esta es una pregunta final porque sabemos que ya usted Sí, ya debe estar corto en tiempo y lo hemos escogido entre unas 20 a 25, la cual es de María Orlandini del Castillo. Y nos dice y le pregunta a usted, ¿preferiría ser un general de división o en todo caso espada de honor o ser el escritor más conocido no solamente de nuestra generación, sino de todo Iberoamérica? mira, un escritor es un escritor porque la sociedad lo nombra escritor. En el fondo es un título honorífico, ¿no? Hay personas que escriben un libro y son autores de un libro, pero ser escritor es una carrera en la que la gente, la sociedad te dice que eres escritor, ¿no? Autonombrarse escritor como que un poco complicado, ¿no? Lo otro es un servicio a la nación. Lo que yo represento como oficial es un servicio al Estado, al país. Y eso, en un momento yo creí también que tenía que decidir entre los dos, pero hasta ahora ese momento no ha llegado, pero quizás llegue más adelante. Y lo que siempre voy a hacer es tratar de ser un buen soldado. Y cuando digo ser un buen soldado, implica ser una persona completa, en el sentido de cumplir mis funciones como oficial del ejército y transmitir lo que soy, lo que represento a mis soldados más jóvenes, ¿no? Así que todavía es cierto, o sea, no, sí, varias veces me lo han dicho, incluso cuando era capitán o teniente, pero para mí lo importante es ser un buen soldado, que en resumen es ser un buen hombre también. ¿Podría darle un mensaje final a sus lectores, tanto peruanos, y le doy un dato importantísimo, en Minnesota, en Cleveland y en Carolina del Norte, donde yo estuve en la Clemson University, saben de usted y lo leen mucho. Bueno, el, bueno, cualquier escritor diría, bueno, lean mis libros, ¿no? Pero el, para mí, que la gente lea mis libros es un tema de amistad. O sea, me gustaría que sean mis amigos, de alguna u otra forma, porque puedo transmitir lo que sucede acá cerca, ¿no? Lo que sucede en las selvas peruanas, y eso de una parte, ¿no? Leer es un ejercicio saludable y leer es un ejercicio que nos extiende más la vida, ¿no? Nos hace llegar a mundos que de otra manera no podríamos llegar físicamente, ¿no? Y no solamente me refiero a los libros de no ficción. La ficción también nos sirve mucho para poder soñar, para poder salirnos de este mundo que a veces es un poco hostil. Así que yo les agradezco esta consideración, la entrevista también. Lamentablemente siempre mis tiempos son una fatalidad, ¿no? Eh, Ahora mismo tengo que ver un tema del nuevo presidente que tengo que cerrarlo hoy día. Así que me alegra mucho esta entrevista, me alegra mucho saber que hay gente que sí anda pendiente de lo que estoy escribiendo. Y bueno, espero que no sea la última vez y espero hacerlo en circunstancias más tranquilas, un poco más sueltas y no con este uniforme que es tan duro a veces, ¿no? Del equipo de trabajo de la SOE, la Orca de Producción, Comité Consultivo, le damos las gracias por esa cordialidad, esa apertura y por sobre todo su tiempo. Y como siempre se comenta, honor y gloria. Muchas gracias. Como dice mi jefe, siempre
siempre dignos, ¿no?